¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. El tema de conversación de esta jornada es el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales. Iniciativa que ya es una realidad. Solo falta la firma, la publicación en el diario oficial para que se pueda retirar estos fondos para hacer frente a los efectos de la pandemia del COVID-19. El trámite legislativo y el resultado de este proyecto lo vemos todo en la siguiente nota. La Sala de la Cámara aprobó el segundo retiro de fondos previsionales para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. El mencionado retiro no podrá exceder las 150 UF ni ser inferior a 35, en caso de que los saldos acumulados en la cuenta así lo permitan. En el caso de que los fondos sean menores al mínimo mencionado, 1 millón de pesos, el afiliado podrá retirar la totalidad de los recursos de dicha cuenta. La facultad establecida en esta ley no es incompatible con el ejercicio del derecho del retiro establecido en la disposición transitoria de la Constitución, vale decir, el primer retiro del 10%. Estarán impedidos de pedir este retiro las personas cuyas rentas o remuneraciones se regulen de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política y que afecta a las altas autoridades. Para verificar esto, el afiliado deberá presentar ante la AFP una declaración jurada simple en la cual dé cuenta de que no se encuentra en la situación descrita, lo que deberá ser verificado por la administradora. Asimismo, establece que no pagarán impuestos por este retiro las personas con una renta imponible de 30 unidades tributarias anuales, lo que equivale a una renta imponible de 1,5 millones de pesos mensuales. La entrega de los fondos acumulados y autorizados de retirar se efectuará de la siguiente manera: el 50% en un plazo máximo de 10 días hábiles de presentada la solicitud ante la respectiva AFP. El 50% restante se pagará en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar del desembolso anterior. Teníamos ahí la nota introductoria con los antecedentes de lo que ha sido la aprobación de este segundo 10% acá en la Cámara de Diputados y obviamente también en el Parlamento. Para conversar acerca de este tema establecemos de inmediato el diálogo con los diputados que nos acompañan. En primer término, la diputada Alejandra Sepúlveda. Diputada, muchas gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Buenos días, Guillermo. Lo mismo con el diputado Andrés Celis. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación. Hola, buenos días, Guillermo. Un saludo a todos, a todas. Hola Andrés. Hola, ¿qué tal? Comenzamos con el diálogo y vamos a comenzar con la diputada Sepúlveda. Diputada, este proyecto que finalmente ya es una realidad, solamente falta la concreción, su publicación en el diario oficial y obviamente que comience a regir. Un trámite que fue bastante complejo y que, no digo dejó heridos en el camino, pero sí dejó de manifiesto que hay diferencias bastante profundas respecto de cómo afrontar este tema. Bueno, primero decir que yo creo que hay que recordar, ¿no es cierto?, la reforma constitucional, que era bien importante, y agradecer a todos los diputados y diputadas también del oficialismo. Ahí estuvo Andrés siempre en primer lugar, porque esto, recordar que se aprobó por 130 votos a favor, o sea, se ganó mucho más de los 2/3. ¿Y cómo hacíamos, no es cierto?, que esto se implementara lo antes posible, que esta norma además fuera autoejecutable, se implementara luego, y que las personas, ¿no es cierto?, pudieran recibir, las familias pudieran recibir lo antes posible estos recursos. Y como bien tú dices, Guillermo, después que nos llevan al Tribunal Constitucional, que bueno, que nosotros lamentamos mucho, porque recordar, ¿no es cierto?, que en esta reforma constitucional, si hay algo que no estuvimos de acuerdo hasta el final, era lo que tenía que ver con los impuestos. Yo tengo la tesis, ¿no es cierto?, y el argumento que hemos planteado en la discusión de la Comisión de Trabajo, que ya la clase media, ¿no es cierto?, aquellos que están incluso, o sea, sobre los 2,5 millones, de los 2 millones, 3 millones de pesos, nosotros decíamos que no deberían pagar impuestos, dado que ya pagaron esta pandemia, la pagaron con los recursos, ¿no es cierto?, de su fondo de cesantía, como también lo que tiene que ver con el propio retiro, ¿no es cierto?, del primer 10%. Entonces, yo creo que cuando el Ejecutivo incorpora esta ley, la hizo con esta complicación, ¿no es cierto?, del autorretiro, con estos 60 días de aplicación de la ley, con el que desde los 700.000 pesos en adelante, ¿no es cierto?, tenía que pagar impuestos. Yo creo que la reforma que se hizo al final, o las indicaciones que se incorporaron al final, fueron muy sustanciales para la aprobación casi unánime en el Congreso, y yo creo que además se llegó a un término que fue muy importante, que hoy día esperamos que tenga los resultados del apoyo a todos los chilenos y chilenas. Sí, fue un proceso complejo, como lo comentábamos
con la diputada Sepúlveda. Diputado Celis, me imagino que para usted quizás más complejo todavía por ser diputado de gobierno y por las diferencias que se manifestaron y que al final en la votación resultaron ser tan categóricas en favor de este proyecto. La verdad que el que sea un diputado del oficialismo o de gobierno no me es complicado, ¿eh? Yo, de verdad que para mí este era un tema de realismo social. No era nada de populismo, sino era cosa de salir a las calles, de conversar con la gente y poder darse cuenta, por ejemplo, que una persona que gana hoy día 1,5 millones, 2 millones de pesos y tiene 5, 4 hijos, claramente hoy día con 9 meses de una incertidumbre económica, con una rebaja, incluso en su mismo sueldo, con mayores cargas debido a que a lo mejor su pareja, su señora también ha perdido su empleo, o que sus padres, digamos, tiene que él ayudarlos, cooperar. La realidad a mí me decía que era algo de sentido común, algo de criterio, algo incluso de prudencia y además de espíritu social y de humanismo cristiano, el aprobar esta ley. Entonces, no me fue complicado, sino que al contrario, me dolió el usar los recursos que le pertenecen a cada uno de las personas que están reuniendo sus fondos para la pensión, o bien aquellos que ya hoy día están haciendo uso de aquello. Así que, en definitiva, aquí nadie puede celebrar en cuanto a que estemos aprobando un proyecto de ley que cada uno tiene que arreglarse con sus propios fondos para la vejez, pero en definitiva, lamentablemente, era la única opción y la mayoría de la gente nos estaba pidiendo que los autorizáramos para que ellos se hiciesen cargo, lo que no corresponde, pero bueno, con sus propios recursos para afrontar esta pandemia que ya lleva más de 9, 10 meses. ¿Y qué es en ese sentido lo que quizá corresponde? Y parto preguntándoselo a la diputada Sepúlveda. Tal vez un apoyo por parte del Ejecutivo, por parte del Gobierno, más decidido no digo directamente en los IFE, quizá buscar otra alternativa, otro mecanismo para hacer frente a esta pandemia. ¿Ha faltado ahí alguna iniciativa concreta del Gobierno para ir en apoyo de la gente que no lo está pasando bien con esta pandemia? Mira, sin duda, Guillermo, yo creo que lo importante aquí era cómo, o sea, a nadie le gustaba sacar estos recursos, ¿no es cierto?, de los fondos de pensiones. Estoy en la Comisión de Trabajo, hemos estado, ¿no es cierto?, estudiando y tratando que el gobierno entendiera cómo podríamos tener éxito en una reforma previsional de verdad que raya para la suma, ¿no es cierto?, pudiéramos tener mejores pensiones. Ahora, yo creo que frente a lo que ha ocurrido en todo este tiempo, frente a las cuarentenas, frente a esta disminución, ¿no es cierto?, súper complicada ya de más de 2 dígitos de personas, de familias que están sin empleo, frente a la utilización, ¿no es cierto?, del seguro de cesantía como del primer retiro. ¿Cómo ayudamos directamente a las personas? Entonces, cuando se nos dice, mira, estos 12.000 millones de dólares de fondo COVID, pero este fondo COVID es fundamentalmente de reactivación. Y claro, la reactivación económica ocurre post pandemia o ocurre en los intertantos, ¿no? O sea, entre medio de una ola u otra, es lo que un poco está ocurriendo hoy, pero si tenemos otra ola, si hoy día, ¿no es cierto?, tenemos personas o comunas o regiones en el sur del país que lo están pasando mal. En la zona central nuestra estuvimos además muchísimo tiempo, por ejemplo aquí en San Vicente Tahuatahua, ¿no es cierto?, en San Fernando que tuvimos fines de semana, en el propio Rancagua. Entonces, frente a esa situación, uno hubiese esperado que se inyectara directamente estos fondos a la familia. En otros países del mundo lo han hecho. Y han incorporado un subsidio mensual permanente a la familia. Quizás nos hubiese gustado ese tipo de ayuda y sin esta letra chica, ¿no? De cómo tú dices que tienes un 30% menos en tu liquidación de sueldo, o cómo se conecta la ayuda social a través del Ministerio de Desarrollo Social con el Servicio de Puertos Internos. Entonces, la verdad es que ha sido muy complejo hoy día para la familia recibir estos recursos. Imagínate lo que está pasando hoy día con el bono de clase media. Entonces, yo creo que los instrumentos que se incorporaron eran instrumentos que siempre, al final nosotros
Incluso colocábamos en un fondo, aprobábamos en un fondo en el Congreso y se utilizaba mucho menos, porque el instrumento no era capaz de llegar, ¿no es cierto?, cómo tenía que llegar dadas las cortapisas que se tuvo. Sí, Hay miles de ejemplos, hay miles de ejemplos en eso. El bono COVID primero, el bono COVID o el bono IFE que se hizo primero, tuvimos que modificarlo, porque recuerda que había ahí un instrumento que se llamaba, ¿no es cierto?, este registro socioeconómico de emergencia, que se tuvo que eliminar para utilizar directamente la ficha de protección social. Sí, le planteo la misma consulta, en este caso al diputado Celis, respecto a si no era la alternativa al retiro de fondos, ¿existía otra o usted también está en la línea de lo que señala el gobierno, que los recursos son acotados y que la entrega de subsidios o de bonos tampoco se puede perpetuar en el tiempo? ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Había otra fórmula para no sacar el 10%? Yo creo que sí. Hoy día tenemos más de 21.000 millones de dólares en bonos soberanos. Lo que el Estado se ha endeudado no sobrepasa en el 9 puntos. Y el Fondo Monetario Internacional ha señalado que Chile aún tiene capacidad para endeudarse aún más para poder ir en ayuda directa de aquellos que hoy día de verdad no pueden hacer frente a las necesidades porque no tienen los recursos para aquello. Y yo creo que la renta básica universal es clave. No podemos estar tan solo confiándonos en el FOGAPE, que a todo esto el FOGAPE ya la primera cuota ya le está llegando a aquellas personas que lo habían suscrito y no tienen, por cierto, cómo poder pagarlo. Y lo que yo de verdad echo de menos, y lo digo, insisto, porque uno conversa con la gente, es que ellos puedan tener una renta básica universal, mensual, por cierto, que sea segura, que ellos conozcan y sepan bien que van a recibir mes a mes, porque esta incertidumbre de aquellos que hoy día están sin trabajo, o bien de aquellos que hoy día tuvieron que cerrar su negocio, que tienen que seguir pagando arriendo. Yo, por ejemplo, me pregunto por qué nunca hubo un subsidio de arriendo para aquellos locales que hoy día tienen que cerrar o bien tienen que abrir en horarios que obviamente los ingresos son mucho menores, porque abren menos horas, porque ingresan menos gente. El tema del subsidio al empleo me parece que no ha resultado tanto como se pensó por parte del gobierno. Creo que había mayor margen para endeudarse aún más y poder ir en ayuda directa de las personas. Y eso es lo que yo echo de menos, porque si uno analiza las ayudas, hay mucho donde cada uno ha tenido que recurrir a sus propios recursos. El seguro de desempleo, el tema de los fondos de la AFP, eso en definitiva es el esfuerzo que ha hecho cada uno, no es el esfuerzo que hace el Estado. Y en ese contexto creo que ha faltado, insisto, mayor transferencia hacia las personas y no tanto estos programas que a lo mejor tienen la mejor de las buenas intenciones, pero no se condicen con la realidad que ocurre y que uno observa en el día a día. Sí, ya para ir cerrando, le consulto a ambos y parto consultándole a la diputada Alejandra Sepúlveda por lo que viene de aquí para adelante, porque claro, el tema de este segundo retiro es una solución temporal. Sabemos que en el transcurso de los próximos meses se habla mucho de una segunda ola y seguramente van a estar operando nuevamente algunos de los IFE, como lo ha planteado el gobierno respecto a sobre todo las comunas que tengan cuarentena, pero eso igual es, entre comillas, un corto plazo, porque estaríamos hablando del 2021. El gran desafío quizá parece, y quedó de manifiesto en la discusión, ser la reforma previsional que sigue estancada. ¿Qué se puede hacer al respecto, diputada Sepúlveda? ¿Para dónde tenemos que apuntar, considerando que ahora el escenario no es el mismo, porque los fondos que había cuando se comenzó a debatir la idea de la reforma previsional han disminuido porque porque mucha gente está sacando sus dineros de las AFP? ¿Cómo se puede compatibilizar esto y para dónde hay que ir? Ya, yo primero quiero decir que para nosotros la reforma de pensiones es de la mayor importancia. Y no es que esté guardada en un cajón, lo que pasa es que muchos de los proyectos, y es bueno que la ciudadanía, ¿no es cierto?, los televidentes lo sepan, que no es que uno deje de que guarde un proyecto de ley, sino que no se llega a acuerdo frente a ese proyecto de ley. Y si se vota, es mucho más complejo, porque ahí no vamos a tener absolutamente nada. Entonces, lo que estamos esperando es la posibilidad de que se entienda qué es lo que se quiere hacer con la reforma previsional. Entonces, aquí en la reforma previsional, déjame 2 minutos ahí, Guillermo, la reforma previsional que nosotros ya votamos, yo voté en contra de la reforma, porque
no se toca del 10% de cotización, ¿no es cierto?, que hoy día es obligatoria, nada, absolutamente nada de las AFP. Se toca un poco de cálculo, ¿no es cierto?, pero tú no tocas lo que tiene que ver con esos 10 puntos que van ahí. Sin embargo, incorporas 6 puntos más, pero esos 6 puntos más que se colocan, ¿no es cierto?, a través del empleador, etcétera. ¿Cuál es la complicación? Que la idea es cómo, si nosotros decimos ese 6% va a seguros y a reparto, nosotros podemos tener la posibilidad de mejorar sustancialmente las pensiones. Entonces, lo que dice el gobierno es que tiene que ir de nuevo al modelo de capitalización individual, que lo puede manejar otra entidad, pero el modelo de capitalización individual nos tiene como nos tiene, porque el modelo de capitalización es un sistema de ahorro, pero no de sustentabilidad, ¿no es cierto?, para un sistema de pensiones. Entonces, eso a mí me preocupa, y eso está ahí porque no se ha llegado a un acuerdo. Lo segundo es que nosotros aprobamos el día de ayer, ¿no es cierto?, en la sala, que la disminución en las pensiones se suplementara a través, ¿no es cierto?, de fondos del Ministerio del Trabajo, como también a través de fondos que vienen del tercero público para la complementación del pilar solidario. Eso fue bueno, eso es importante, porque si disminuyen el minuto de jubilar las personas, su jubilación, también va a poder existir un complemento en las jubilaciones a través del pilar solidario, a través del aporte previsional solidario en las pensiones. Entonces, ahí de alguna manera se salvaguarda en un margen importante también la disminución de las pensiones. Diputado Celis, lo mismo que hay que hacer para destrabar esta discusión y para avanzar en esta reforma de pensiones que hoy aparece como tan urgente, tan necesaria. A ver, Guillermo, súper simple. El gobierno tiene que entender que hoy día somos minoría en el Parlamento y tiene que abrirse a dialogar y a ceder en todo lo que uno como gobierno no puede pretender. Si el gobierno pretende que de los 6 puntos que se aumenta la cotización, todo vaya a la cuenta individual, lamentablemente eso no va a tener los votos, no va a tener el apoyo, no va a tener el respaldo de la mayoría de los parlamentarios. Y ese contexto tendrá que sentarse a conversar y llegar a un acuerdo si, no sé, 3 puntos va a reparto, 3 puntos a cuenta individual, o 4 puntos a reparto, 2 puntos a cuenta individual, o bien que los 6 puntos van a esta AFP estatal, o bien si se elige entre la AFP que la persona tiene o la AFP estatal, no sé. Pero yo creo que lo que falta acá es conversar, sentarse y que el gobierno comprenda que cuando uno es minoría tiene que entender que hay que llegar a acuerdos y que lamentablemente la idea de que los 6 puntos que se sube la cotización a una cuenta individual, hoy día por lo menos el gobierno pretende que aquello se apruebe, los votos no están, y si el gobierno quiere sacar esta reforma va a tener que a lo menos bajarse sus pretensiones y que se disminuya en su pretensión a que sea menos la cantidad que finalmente se entere en las cuentas individuales, y parte de estas tendrán que ir por un sistema de reparto. Perfecto, muchas gracias, diputada Alejandra Sepúlveda, diputado Andrés Celis, les agradecemos el haber conversado con nosotros hoy aquí en Puntos de Vista, un tema tan importante como es este segundo retiro de fondos del 10% y lo que viene también en materia previsional. Muchas gracias. Okay, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Que estés bien. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.